Ya tenemos la presencia de Roberto Tamayo y también la presencia del ingeniero Víctor Murillo. El ingeniero Víctor Murillo va a ser el moderador de esta reunión. También los invito a ustedes, quienes conocen el tema o quienes quieren hacer algunas consultas, y de acuerdo a la realidad y en las circunstancias cómo está lo que es la generación distribuida. Buenas noches, Teodoro, y buenas noches, Roberto. Así que, no, ni más, muy agradecido por esta invitación. Muchas gracias, Víctor, acudiendo al llamado, y qué buena la iniciativa del ingeniero Basualdo. Y yo creo que eso es lo mejor en estos días. ¿Por qué? Porque se necesita informar digamos, recoger las opiniones de diversos colegas para poder, algo que es importante, porque si no, no se va a lograr llegar a la meta. Hay, digamos, organismos o organizaciones o ramas del quehacer de la ingeniería que la han definido. Por ejemplo, el SIGRE ha definido, por ejemplo, que la generación distribuida es la cantidad de megavatios instalados en una red de distribución. El SIGRE apuesta a un rango de esos megavatios, un rango de 50 a 500 megavatios en unas redes. Claro, es muy probable, ¿no?, que se esté refiriendo a una red muy grande, muy industrializada, ¿no?, y que pueda soportar, digamos, esa cantidad de megavatios en una red de distribución. Hay otros organismos que hablan de otras definiciones vinculadas, todas casi en la mayoría, a la conexión de estas fuentes de generación en las redes de distribución. La ley 28832 se definió en el año 2006, luego, porque ustedes saben que la 28832 responde a la segunda reforma del sector, que complementa con nuevos conceptos y nuevas, digamos, posiciones regulatorias muy modernas en su época, como que eran disposiciones complementarias a nuestra ley de concesiones eléctricas. Entonces, una de esas cosas novedosas que trajo la nueva ley 28832 fue la generación distribuida y los servicios complementarios y el mercado mayorista de electricidad, etcétera. Muchas cosas que en su contexto, digamos, lograron superar una etapa de crisis en el Perú en esas épocas, ¿no? Entonces la generación distribuida llegó con una definición, y era la de que es la generación conectada en las redes de distribución. Bueno, así de simple. Ahora, el decreto ley 1221 le trata de dar una connotación un poquito más vinculada a la energía, ¿no? Y que, digamos, está también ahí como definición, porque todavía no se definió el reglamento donde ese reglamento tiene que traer las especificaciones, pues, más específicas, ¿no? Como reglamento que es. De verdad hay todo un reto, ¿no? En estos tiempos donde se habla de muchas renovables, por ejemplo, y las fuentes para hacer generación renovable ya están en todo lugar, digamos, ya no están concentrados como en aquellos tiempos donde uno necesita una gran caída para hacer una gran central. Hoy día las renovables se pueden producir prácticamente en el lugar de consumo, ¿no? Entonces, hay todo un reto para incorporar estas tecnologías de una manera más incentivadora, se podría decir, en el país, ¿no? O sea, en el año 2006 se aprueba la ley 28832 y se establece que se iba a disponer de un reglamento, ¿no?, de generación distribuida. En el año 2010 el Ministerio de Energía y Minas hace un primer esfuerzo tratando de copiar. Bueno, a veces nosotros no hacemos seguimiento a las normas, ¿no? Sería bueno en algún momento discutir o hablar de temas de que debemos un poquito también como ingenieros proponer cosas que puedan ser innovadoras, pero hizo el esfuerzo de adaptar la norma mexicana para la aplicación en Perú. Y esto también fue un intento de una prepublicación por los años 2011, por ahí, y no se llegaron los comentarios, ¿no? Pero también se quedó ahí, digamos, sin el paso final, ¿no?, el paso de aprobación. En el año 2000, si no me equivoco, 2017, por ahí, se prepublica el reglamento con el apoyo de una consultoría francesa, y se establecen conceptos
para, digamos, la aplicación básicamente de las tecnologías eólica y solar. ¿Y por qué? Porque durante todo ese proceso, desde el año 2017 o antes, ¿no?, la tecnología había avanzado en desarrollándose de manera disruptiva. La eficiencia también de los paneles solares, en este caso, se ha incrementado significativamente hasta alcanzar en estos tiempos una eficiencia de 24%, porque ellos partieron con eficiencias de 13% en esos años. Entonces, hay que entender que ya esto es disruptivo, es al alcance de todos. Pero hay un techo, pero la generación distribuida es como una especie de modelo de negocio, porque también puede ser definido como un modelo de negocio, que digamos forma parte de un conjunto de modelos de negocio que a veces están abrigados sobre un techo que es, digamos, de un contexto mayor, que es el tema de aplicar correctamente o hacer uso correcto de los recursos energéticamente distribuidos. Y es que no solamente hay que usar la tecnología solar, la tecnología eólica, sino también hay que utilizar, por ejemplo, la cogeneración. Hay que aplicar la biomasa o los biocombustibles o cualquier otra forma, ¿no?, que puede estar contenida, almacenada, potencialmente para ser utilizado como una fuente de energía en un proceso de transformación a partir de múltiples tecnologías para llevarlo después al usuario final. Entonces, ¿cuáles son las ventajas o cómo es que digamos, a veces le hemos echado el ojo a la generación distribuida para solucionar algunos temas energéticos? Y es que no solamente reduce las pérdidas de las redes, ¿no?, sino que la misma tecnología puede hacer más eficiente el comportamiento de las variables que le llamamos pues frecuencia, tensión, bueno, en este caso más voltaje en nuestras redes eléctricas, porque todos los inversores pueden funcionar como pequeños capacitores, ¿no? Y entonces pueden de alguna manera sintonizada o de una manera coordinada, perdón, es el término, poder mejorar la calidad también del servicio en algunos lugares. Hacer que el autoconsumo, o sea, la generación distribuida y todos los recursos energéticos distribuidos logran desarrollar un autoconsumo que va a ser vital en el futuro. Ahora, en Perú, nuestra energía no cuesta mucho porque tenemos un gas natural, Víctor lo sabe muy bien, usted lo sabe muy bien, que es regulado. Tenemos una hidraulicidad que, digamos, todavía es abundante. Este año va a haber una sequía. Entonces, ahí vamos a ver, por ejemplo, en esta sequía, ustedes saben que el lago Chinchaycocha, ¿no?, la mayoría de ustedes lo conocen, el lago Junín, está mucho más bajo ahora en cota, en nivel, que el año 2004. Y el año 2004 fue el año de la crisis, pues esa vez que se rescindieron los contratos. Entonces, ahora vamos a sentir un poco la pegada de las señales de mercado, de las señales de los costos. Y entonces, imagínense ahí, ¿no? O sea, estas empresas, usuarios libres que han colocado sus paneles solares, algunos de ahí que tienen hasta más de 1 mega de generación distribuida implementado, o sea, instalado, van a sentir, digamos, el ahorro, ¿no? Y es que, bueno, yo a lo mejor esto lo digo para más adelante. Hay algo que sí es una desventaja en todo este modelo, es la incertidumbre de sus fuentes en la que se soporta la solar y la eólica, ¿no? Porque en algún momento no hay viento, ¿no? Y en algún momento también a veces puede el sol darnos una mala jugada. Entonces, algo que es importante y seguramente los animamos a hacer preguntas, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser el manejo de las incertidumbres? ¿Cómo manejan las incertidumbres? Algo que es importante, por ejemplo, los bancos se animarían a financiarnos estos emprendimientos de colocar nuestro autoconsumo, nuestros sistemitas, por ejemplo, en nuestras casas. Bien, bien, Roberto. Quizás vamos a aprovechar aquí, está me parece en la sala también Juan Aguilar, más o menos en qué está, porque Juan es actualmente el director general de electricidad, ¿no? A ver si, Juan, si puede un poquito comentarnos, ¿no? Obviamente en la medida que tú puedas hacerlo y en el alcance que tú creas conveniente. Sí, Víctor, buenas noches. Buenas noches también, Roberto. Sí, en efecto, Roberto, Víctor, bastante comentado
el hecho de que hasta el momento no contemos con la reglamentación y que la misma pues lleva años, ¿no? Luego de que tuviéramos esta última ley 1221, como ya lo comentó Roberto. Y básicamente tal vez explicar el motivo, ¿no? Porque, ¿qué se ha encontrado y por qué anteriores gestiones también no han culminado con ello? En resumen, es pues de que la misma, en lo que viene a ser la ley, en el diseño no ha sido bastante concreto o específico, ¿no? Ya que si repasáramos un poco, dice, ¿no?, que la generación distribuida podrá ser desarrollada por los usuarios públicos del servicio público de electricidad, ¿no? Entonces, conocemos bien, ya lo manifestaba Roberto y también lo sabes, Víctor, el diseño, ¿no?, de la normativa de generación distribuida que tienen diversos países. Y si habláramos solamente de los países de la región, tiene que ser bastante clara al respecto, ¿no? Entonces, de que pues la generación distribuida lógicamente tiene y debería ser no solamente pues realizada por un usuario público, sino por cualquier otra persona natural o jurídica. Y lo otro con el con el que chocamos es el hecho de que menciona así, ¿no? Y lo dice literalmente, la 1221, ¿no? De que el usuario público entonces cuando tenga su generación distribuida será para su uso propio y puede, dice, ¿no? Puede inyectar a la red de distribución. Esta debería ser una obligación, ¿no? O sea, obligación para que la empresa distribuidora, ¿no?, reciba esa inyección de manera obligada, no de una manera así como está diseñada la ley. Entonces, eso hace que nos encontremos pues con una barrera ahí para que exista un buen diseño, tanto técnico como legal, para con ello. Aún así, en esta gestión hemos desarrollado todo esto ya, dando los arreglos respectivos, y se ha culminado los pasos, y solicitando una última opinión al COES y a los CINERMIN, estando ya en la gestión interna, muy próximos a ser prepublicado, ¿no?, para recibir la opinión, ¿no?, de todos los agentes, de todos los especialistas, ¿no?, que va a ser muy valiosa, y realizar ese último trabajo que va a ser para ya pues tener y contar con el reglamento de la generación distribuida. Siempre, no sin antes rescatar, y ustedes muy bien lo saben, eran dos aspectos que son bastante importantes, que conlleva a que esté diseñada de manera correcta, ¿no?, que viene a ser de qué manera se realiza la retribución, ¿no?, de la misma. Y eso tal vez ha permitido que acá en el Perú vamos a corregir defectos, ¿no?, yendo nomás acá cercano al chileno, ¿no?, porque sí puede ser net metering o net billing, ¿no? Entonces, ese es por un lado, y por el otro lado los límites, ¿no?, para lo que es la potencia, la pequeña, la mediana y la gran generación distribuida, ¿no? En general, ya los estuve escuchando, poder aportar con lo que viene comentando, que es de interés para todos los que vienen escuchando y también, ¿no?, para todos los interesados en desarrollar generación distribuida y, como muy bien has dicho, explotar, ¿no?, los recursos que tiene y el potencial que tiene el país para con ello, ¿no? Gracias, Víctor. Roberto también del mismo modo. Muchas gracias, Juan, muy amable Gracias, Juan, por la gracias. actualización, creo que es valiosísimo. Pedirles a los asistentes en la sala que sus preguntas la pueden hacer, creo yo, mejor a través del chat. En la idea, Roberto, tú mencionabas quizás el modelo de negocio, ¿no?, de una generación distribuida, quizás no sea tan atractivo, digamos, para los inversionistas, ¿no? Aunque pareciera pues que por lo menos en varios países, un poco lo conocí por otras fuentes, y en el Perú también, hay líneas que están habilitadas, un poco AFIE tiene una en el Perú, ¿no?, que hasta ahora no se ha movilizado, más pensando en el autoconsumo, eso sí también es cierto, ¿no? Pero
pero si hacemos un barrido, de alguna manera las experiencias, según tu punto de vista, Roberto, ¿cuáles serían las condiciones quizás, ¿no?, más regulatorias o condiciones técnicas o de modelo de negocio que harían que la generación distribuida efectivamente aporte, ¿no? Aporte más aún, como ha señalado, en estos tiempos donde la generación centralizada va a estar en estrés, prácticamente vamos a entrar a una situación, ojalá, como dice, hay que tocar madera, a una situación que quizás peor que el 2004, ¿no? De verdad, estamos bien complicados, ¿no? Entonces, y ahí, digamos, en esa realidad, yo creo que la generación distribuida quizás pueda tener una capacidad de respuesta no tan en corto plazo, pero quizás en menos tiempo en comparación a las grandes infraestructuras que requieren mucho más largo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante un poco quizás conversar sobre cuáles son esas condiciones que haría que esto despegue, o a lo mejor no, o en todo caso sí, cuál sería en todo caso, la parte regulatoria, por ejemplo, un poco lo que señalaba Juan también, cuál es el mejor, digamos, o qué es lo que, cuál de esos dos formas de remunerar, por ejemplo, realmente serían los más convenientes, ¿no? Porque también siempre hay el interés, pues, de hacer un desarrollo. Creo que en la sala también mucho profesional, muchos ingenieros que tenemos algún interés siempre en incursionar en estas cosas, ¿no? A ver, Roberto, pongo tu comentario. A ver, es amplio hablar del tema, pero voy a tratar de centrarme en la pregunta estrictamente, Víctor. Mira, primero hablemos de los costos de los paneles y lo que podría estar asociado, que son los sistemas de almacenamiento y el corazón, pues que es el inversor, ¿no? Hay soluciones de toda índole y de todo precio también y de todas calidades, ¿ya? Pero la tendencia es a que los precios sean cada vez menores, ¿no? Digamos, la tendencia disruptiva en este caso. Que hay problemas geopolíticos que pueden de alguna manera ralentizar ese hecho, eso sí también entra dentro del análisis, ¿no? Por ejemplo, para desarrollos que pueden ser superiores a los 10 megavatios, porque la generación distribuida va a traer eso, ¿no? La clasificación de microgeneración distribuida y de mediana generación distribuida. Entonces, pero vayámonos al micro, ¿ya? Porque es viable, ¿no? Ahora, dependiendo también de la magnitud del proyecto, hay proyectos que rentabilizan entre 4 y 5 años. Yo siempre he dicho esto, ¿no? Yo una vez le escuché a una doctora que es profesora en la UTEC, en la Universidad de acá Tecnológica de Lima, o UTEC le llama. Ella, después de tanto, ella sí se ha dedicado a esto y ha sacado su conclusión de que para desarrollos, por ejemplo, de casas de segmento A y B, ¿no? Generalmente hay un retorno de 4 años. No recuerdo muy bien las magnitudes del valor del CAPEX, ¿ya? Pero de acuerdo a la radiación, ¿no? Es muy importante. Nosotros tenemos una radiación privilegiada en Sudamérica, junto con Chile, ¿no? Junto con el Gran Norte de Chile. Ella hacía la comparación incluso hasta en regiones de la Amazonía, decía, la Amazonía peruana tiene una mejor irradiancia que la Amazonía de Brasil, ¿no? Y entonces hay digamos, muy buenas condiciones técnicas para este desarrollo.